El libro de Hebreos, usted me deja saber que ya está ahí en el capítulo 12 de Hebreos, gloria al Señor, y versículo 1, y usted me deja saber que está. Dígale a su hermano: el pecado que me persigue. El pecado que me persigue. Dígaselo: el pecado que me persigue. Mire lo que dice la Escritura en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: Padre Dios del cielo, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Rey, te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Dios, que tú ates, tú quiebres, tú revientes todo lo que está en los aires en esta hora, Dios mío. Padre amado, queremos oír tu palabra a través de tu Espíritu Santo para que tú la selles y tú nos ayudes en este caminar, Señor Dios del cielo. Ayúdanos, Señor amado, Padre, para poder reventar todo aquello que nos persigue, todo aquello, Señor, que no podemos, Señor, tener dominio propio. Pero hoy, Dios del cielo, te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a salir adelante. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo que va para el cielo dice, ¿cómo dice? Puedes adorarlo en esta hora. Adóralo con ganas en esta hermosa mañana. Anoche tuve un sueño y mientras soñaba algo, hermano, me quedé meditando bastante y este sueño completó en realidad el mensaje, pero también en la mañana dos perros completaron el mensaje, porque hoy vinieron a las varonas a ayunar, a llenarse de Dios, y en la mañana que me quedé con los niños, los levanté, siempre los medio arreglo, los arregla siempre la pastora, porque uno como varón la colecta de un lado y así, ¿verdad? Le sucede de todo a mis hijos cuando me toca a mí. Pero en la mañana mi camioneta quedó un poquito más hacia la calle de la Capitol y dos perros Doberman se salieron y me dijo un vecino: cuidado, porque miraba que venía con mis niños, están los dos perros sueltos allá, y no sabía por cómo pasar, y los perros, un muchacho arriba de una troca, se bajó y luego adelantito quiso caminar y se le subió un carro arriba y los perros ahí al lado, hermano, y todo, y me puse a meditar cómo estos perros asediaban, porque ahorita lo que leímos en la palabra es el pecado que nos asedia, y miraba a esos perros asediando a la gente que pasaba, les ladraba, porque la puerta donde él vivía o viven esos perros estaba abierta. Y mientras miré toda esa escena que pasé después a llegar, empecé a meditar en las puertas abiertas que nosotros como hijos de Dios tenemos, y esas puertas abiertas siempre van a dar lugar a los perros, y en este caso, hermano, al pecado. Entonces nosotros debemos meditar bastante en esto. Y hoy, ¿verdad? Quiero compartir esta palabra que se llama, le hemos titulado El pecado que me persigue. Y mientras soñaba, soñé algo de la mitología griega. Yo no sé si usted ha oído hablar de el talón de Aquiles, o ha oído que alguien dice: oh, el talón de Aquiles. Nadie ha oído eso, ¿no? Bueno, el que conoce a veces historia, conocemos lo que es el talón de Aquiles. Y este hombre, hermano, la mitología griega siempre cuenta historia, ¿verdad? Lo que es Mesopotamia y todo eso. Y te digo esto porque a mí me gusta mucho esto, lo que son los documentales. Y cuando yo soñé esto y me levanto, empecé a recordarme de este documental que años atrás había leído. De hecho, usted ha mirado la película de Troya.
ahí sale este varón del que te estoy hablando. Ahí sale Aquiles. Esta película la hicieron de esta historia de Mesopotamia, de griega, perdón. Y sabe que es algo bien interesante, porque la historia que cuentan ellos es de que el hijo era su madre era una diosa y ella se enamoró de un hombre de la tierra. Y cuando Aquiles nace con una deficiencia, no siendo completamente Dios. Esa es la historia de ellos. Y mira el punto donde yo te quiero llevar. No es realmente el mensaje de Aquiles que te estoy trayendo, sino quiero ponerlo como ejemplo para que entiendamos el punto de lo que yo quiero predicar en esta mañana. Así que la diosa, la madre de Aquiles, lo lleva a un lugar donde le dijeron que lo tenía que zambutir completo a unas aguas para que él se convirtiera inmortal. Y dice la historia griega que la madre lo lleva a ese lugar y lo mete, pero al meterlo no podía soltarlo. Entonces ella lo agarra del pie, del talón, y lo sumerge, pero había algo que no fue sumergido y era solamente el talón. Entonces Aquiles, según la historia griega, dice que era él inmortal de todos lados menos de ese talón. Pero la historia, gloria a Jesucristo, se dio cuenta cuando él peleó con un amigo que tenía y lo mataron, se enfureció tanto que fue y empezó a vengarse. Pero entre todo eso se dieron cuenta, su enemigo se dio cuenta que el único lugar para que Aquiles pudiera morir era el talón. Y dice la historia que un flechero le tira una flecha y le pega en el talón de Aquiles, y así murió. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú y yo, hermano, tal vez tenemos eso. Tenemos algo que siempre nos duele, algún pecado que siempre nos persigue, algo que el enemigo siempre está, hermano, asediando esa área de tu vida. Y necesitamos nosotros saber, amada iglesia, que tenemos un perseguidor, alguien que siempre está tras de uno, alguien que aunque ores, ayunes, es una guerra constante. Tú y yo muchas veces estamos debilitados porque nuestras armas las bajamos. Tu arma es la oración, tu arma es comunicarte con Dios, tu arma es tener intimidad con Dios. Y cuando tú y yo la bajamos, esas armas, estamos debilitados. El problema es que cuando el enemigo conoce dónde tirarte la flecha, dónde tirarte esto, es cuando nosotros morimos. Y es importante, hermano, que tú y yo como cristianos tenemos que pararnos tan firmes que en estos tiempos, aunque nos cueste, aunque estemos ahí desbaratándolo por querer pecar, porque la Biblia dice que el corazón del hombre va de continuo al mal, es verdad eso. Pero sabe algo, hermano, es necesario que en estos tiempos tú y yo nos afirmemos y tomemos en serio que el enemigo está como león rugiente y que viene y quiere devorarnos. Él conoce nuestra debilidad, hermano. Él conoce el pecado que constantemente nos asedia. Él conoce con qué te desbaratas, con qué te derrites. Usted a mí me da un café 10 de McDonald's y yo siento feliz, ¿verdad? Y me lo das con 5 y 5 y no me lo quiero tomar. Así es el enemigo. Hermano, el enemigo te da para que saborees y para que puedas disfrutar el pecado. Pero es necesario que ustedes y yo sepamos hoy que ese pecado nos está persiguiendo. Y sabes, te tengo noticia, ese pecado te va a perseguir hasta el día que seas enterrado o que Cristo venga. Ese pecado que nos asedia va a estar constante, pero de ti y de mí depende que nos paremos firmes y que cuando venga el pecado le digamos no, le digamos salto. Es necesario que tú y yo, hermano, luchemos contra esto, y a su nombre, Iglesia de Cristo. El apóstol Pablo tenía algo con lo que luchaba, ¿verdad? Y era un aguijón. Él luchaba constantemente con eso, con un aguijón. Pero tú y yo luchamos siempre con un pecado que siempre está aquí, hermano.
Y siendo humano, usted puede mirar a cualquiera, todo de una manera u otra. Luchamos en una forma. Otros tenemos bien vencido algo y estamos luchando y ya se nos hace fácil. Esto sabe cómo es, como el boxeador. Usted ha mirado al boxeador cuando entrena. Tienen una cuerda aquí, una pelota y medio, y luego la cuerda sube para arriba. ¿Ha mirado esa? Y el boxeador empieza a pegarle y tiene que agarrar práctica, y después el boxeador está nomás al final. Y la pelota rebota y todo. Así es esto. Cuando tú estás peleando contra el pecado, va a llegar el momento que lo puedes dominar. Pero ¿sabe algo? La noticia es que el enemigo siempre va a estar insistiendo. Y cuando te halle débil, es cuando ahí te va a hacer caer, hermano. Por eso es necesario que usted y yo podamos mirar esta palabra, que lo que dice la Escritura, de lo que está atravesando esta parte de Hebreos 12:1, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojando de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, en otras palabras, el escritor de Hebreos está insistiendo que nosotros, hermanos, nos pongamos tan abusados, porque el mundo nos está mirando. Entre nosotros nos estamos mirando, ¿verdad que sí? Entonces es necesario que esta nube de testigos, hermano, seamos que nosotros nos guardemos los unos para los otros. Pero el punto donde yo quiero llevar a la iglesia hoy, hermano, es que cómo usted va a superar esa parte. Vamos a ponerle que sea el talón de Aquiles. ¿Cómo vas a superar el talón de Aquiles? ¿Cómo vas a superar si sabes que en ese talón, cuando te lo tocan, hermano, tú vas a sentir ahí que vas a ser derrotado? Yo no sé si usted conoce que sale un espolón allá acá en el talón. Hay gente que lo ha vivido. Y cuando le sale es un hueso que sale hacia abajo, y cuando la gente pisa, levanta el pie por automático porque es un dolor. Ahora, así debe ser el peso de lo que es el pecado. Así debe ser el peso, que nosotros nos guardemos todos los días de nuestra vida, y que tú y yo pongamos en claro y decir: bueno, de verdad, este pecado es el que me persigue. Porque verdad que usted se da cuenta cuál es. Yo conozco quién soy yo, y me conoce Dios. Usted conoce quién es usted, y lo conoce Dios. Y verdad que usted y Dios conocen sus luchas. Y verdad que Dios conoce cuál es el pecado que los persigue. Claro que conocemos esa área. Y la cuestión aquí, amado hermano, es que usted y yo podamos verdaderamente estar conscientes que este pecado va a estar constantemente siguiéndonos, va a estar constantemente insistiéndonos hasta que usted y yo caigamos en él. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos caído en lo mismo? ¿O cuántos años hemos tenido con este pecado? Así, ¿cómo podemos nosotros entonces superar esto, pastor? ¿Cómo nosotros pudiéramos vencer eso que constantemente nos asedia? Y mire, en el número 1, usted tiene que evitar situaciones o lugares que despiertan los deseos pecaminosos. O sea, si hay algo, alabado sea Cristo, hermano, si hay algo en la vida de nosotros, si hay algo, hermano, que está fuertemente en nuestras vidas, y sabes tú, vamos a decir, el hombre o la mujer que está luchando con situaciones de, vamos a decir así, de lo que hablamos constantemente, yo no sé por qué o por quién, pero cuando tiene una lucha sexual, y cuando tienes esa lucha sexual, y tú vas, vamos a decir, de repente tú entras bajo una clínica. En la clínica regularmente hay ¿qué? En la mesa que hay revistas, ¿se da cuenta? Y si usted se da cuenta que hay tipos de revistas que no, hermano, no es una Biblia la que está ahí. Entonces, si el hombre o la mujer está luchando con el deseo sexual de una persona, de atracción, hermano, mira una revista y mira ahí un fisiculturista, y la hermana hasta le hace y está cayendo en algo, y no es capaz de cerrarla.
sino para abrir quién es el que sigue. ¿Se da cuenta? O sea, igual con el varón, este pecado que nos asedia, si es en la cuestión sexual, lo mismo. Entonces, ¿qué usted y yo vamos a hacer? Tenemos que hacer este primer punto. Tenemos que separarnos para que, si dice usted, por aquí, cuando vengo aquí, yo siento ese deseo. Cada vez que paso, siento este deseo. Usted se da cuenta cuando pasa ese deseo, ¿verdad que sí? Si sabemos, hermano, cuando ese deseo se nos atraviesa, ¿sabe qué tenemos que hacer en ese deseo? Cuando llega ese deseo, tenemos que sacar la vuelta y huir de él. Tenemos que salir de ahí y rehusarnos a cualquier, hermano, cosa que alimente el apetito de ese pecado. Entonces, cuando tú sabes que vas a llegar a un lugar o vas a llegar con una persona y todo, a veces uno busca hasta el momento indicado para poder pecar, ¿se da cuenta? Y lo hace uno voluntariamente, porque ni el Espíritu Santo te manda, ni nadie te manda, tú te mandas voluntariamente y ahí vas caminando y dices, híjole, pero si lo agarro, si lo tomo. Y nos damos cuenta, hermano, que sí hay un pecado que nos está persiguiendo. Pero sabe, también hay alguien que se llama Jesús, que quiere darnos la victoria en cada momento de nuestra vida. Cuando aquello se levante, el Cristo quiere ayudarnos y a su nombre, iglesia. La segunda cosa que usted y yo tenemos que tener que hacer es rechazar el pensamiento. Ese es un problema bien grande. Porque el pecado, hermano, en el corazón es donde viene y cae para concluir y formarse un pecado. Aquí vienen solamente los deseos. Pero aquí donde usted y yo tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Luchar con ese pecado que nos asedia. Cuando viene ese pecado aquí donde usted y yo debemos tomar la autoridad y decirle el sí o decirle el no, o hacer ahí o no. Hermano, es que usted y yo tenemos que mirar que hay cosas. Un día un joven me platicó y me dijo, fíjese, pastor, que un día a mí me invitaron a un lugar a comer y dije yo, pues vamos, y fuimos ahí, pero ahí las mujeres estaban descotadas. Las mujeres estaban ahí y lo más tremendo que los hermanos platicaban con ellas y las miraban y se reían. Y lo más tremendo es que nadie llevó a su esposa. Puro varón. Y digo, ¿de veras? Sí, dice. Y yo dije, no está correcto que estemos aquí. Y yo, ¿por qué tú no te levantaste y te fuiste entonces? Dice, y yo todavía le dije, ¿por qué le invitas al pastor? Para que venga aquí. Se da cuenta y dice que algunos de los varones que iban con él le dijeron a este joven, no pasa nada, nomás vinimos a comer. Y dice, yo pensé en mi mente, digo, se lo hubieras dicho. Dice, estos vinieron a comer comida de las dos, comida de la carne, por el deseo pecaminoso de ellos, y también la que había aquí. Porque si sabemos, hermano, como varones, que hay un lugar, un restaurante, donde las mujeres, hermano, casi están desvestidas, ¿por qué vamos a ir ahí si estamos luchando y batallando con cosas pecaminosas y deseos sexuales? Lo que vamos a hacer es ir a otro restaurante, es ir a un tenis, porque comida ahí donde quiera, lo sigue adorando. Pero el deseo pecaminoso le hace, ¿verdad? Porque es el deseo pecaminoso que hay en el hombre. Entonces, tú y yo nos debemos dar cuenta que hay un pecado que nos asedia. Es lo que dice Hebreo. Hay un pecado que nos persigue. Sí lo hay. Sí lo hay, hermano. Entonces necesitamos empezar nosotros. Mira, esta palabra es una palabra que si tú la pones en tu corazón, vamos a vencer. Vamos a vencer. ¿Sabe por qué nosotros debemos vencer? Porque si usted y yo no matamos el pecado sí nos va a matar. Ese es el problema. El pecado está para matarnos, pero hay que usted y yo matar al pecado, ¿lo adora? Y sabe, hermano, usted tiene que rechazar todo pensamiento.
Pastor, ¿qué me aconsejaría usted? Hágalo en 5 segundos. En 5 segundos. Cuando viene ese pensamiento, porque aquí estamos hablando en este segundo punto que usted y yo rechacemos el pensamiento, ¿verdad? Yo les contaba tiempo atrás que yo conocí un pastor que yo les he compartido aquí, que de repente hablábamos y de repente agarraba y decía, ¡te reprendo! Y hasta me espantaba, hermano. Y yo dije, ¡ay, Señor! Y un día le pregunté, hermano, ¿y por qué? Y dice que se me vienen pensamientos y los reprendo y los ato. Y me acordé ahorita de él. Que Dios lo bendiga donde esté y lo ayude. Que lo siga ayudando a reprender, ¿verdad? Porque es una buena lección. A mí yo me quedé con esa. Digo, esto está bien, pero ¿qué pecado reprende y qué pecado no? ¿Cuáles son los pecados que tú reprendes? ¿Lo que ya tienes vencido? No, se reprende el pecado que no has vencido. Que aunque diga, híjole, café 10 de 10, tiene que ponerle 9 y 9, ahí lo vencí. Lo voy a practicar, que ya te lo estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa, hermano? En el primero 2 segundos, usted entréguele. La Biblia dice poner todos los pensamientos a los pies de Cristo en obediencia. Cuando viene un pensamiento malo, dígale, Cristo, aquí yo te pongo estos pensamientos, pongo los pensamientos que me persiguen, estos pensamientos que tienen pecado. Aquí están, Señor. Imagínate cómo se sentiría Dios ahí en ese punto cuando tú le digas esto que tú mentalmente le ordenes al pensamiento. No, te harto, te quiebro y te reviento, pensamiento del diablo. Pero no, viene el pensamiento y dice, hágase tu voluntad, Señor, con esto que pienso. Y estas cosas no son así, hermano. Usted tiene que estar todos los días luchando contra eso, hasta que podamos vencer. Así como ese pecado vino gradualmente, así gradualmente se tiene que ir. Pero ¿sabe cómo es? Peleando todos los días contra ese pecado. Peleando todos los días sobre ese pecado. No dejarlo que haga nido, hermano. El problema es que el pájaro te vuela en el aire. El problema es que el pájaro te haga nido. Y cuando ya hizo nido, ¿cómo lo sacas? Es imposible. ¿Y sabe algo, hermano? Algo que también quiero traer a la memoria, porque ayer un hermano me invitó a un lugar para allá, para Salinas, y de repente se me vino esto a la cabeza, porque el lugar donde fuimos tiene una traila abandonada. Y cuando él fue a ver la traila, luego encontró una culebra ahí, otra culebra allá, otra culebra allá, y el culebrerío, ¿verdad? Y ahí estiércol de culebra, de todo había ahí. Y ¿sabe qué es lo que se me viene a la memoria de lo que miré en esa? Es que esa traila se llenó de víboras y de todo eso y de estiércol porque estaba abandonada. Ahora te lo voy a poner en la parte espiritual. Cuando tú y yo abandonamos nuestro templo y nuestro templo no está viviendo Cristo, está abandonado, y cuando se abandona viene el otro y lo va a poseer. Llénate de Cristo, llénate de Él, llénate de su presencia. Alabado sea Jesús y a su nombre. Por eso siempre decimos que una casa desocupada, taller del enemigo, ¿sí? Lo invade él. ¿De qué llenas tus pensamientos? ¿De qué llenas tus pensamientos? Los pensamientos de lo que tú llenas es las cuestiones de lo que tú puedes hablar. Entonces, tus pensamientos son verdaderamente poderosos. Y le digo por qué. De hecho, con este mismo hermano que fuimos ayer, él venía y me decía, cuidado con la víbora, pastor. Cuidado con la víbora, pastor. Cuidado con la víbora. Y yo, cuidado con la víbora, pastor. Y cuidado con la víbora, pastor. Y el hermano le digo, mira, aquí hay un camino que creo que por aquí pasa uno. Agarraba y miraba caminos por donde sea. Digo, Dios Padre, hermano, y le dije al hermano, y le digo, vamos allá a la montañita, vamos. Pero hay que ir con cuidado. Le digo, ¿sabe? Te pasa lo que te pasó a Job.
Dice, lo que pensé, eso me aconteció. Le digo, yo no ando pensando que me voy a encontrar una culebra. Yo vengo pensando que cuando la culebra mire que yo voy aquí, la culebra se va a ir a un lado de mí. Yo no ando pensando que vine que me pique una culebra. Yo vine pensando a mirar todo este panorama donde me invitaste a ver. O sea, lo que tú piensas, tu mente es poderosa. Tu mente tiene el poder, hermano, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando usamos el poder de Cristo, vamos a dominar los pensamientos. Y a su nombre, iglesia. ¿Son difícil, pastor, pensar, dominar los pensamientos? Es difícil, pero con la ayuda de Dios. Es lo que ocupamos. La ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder vencer. Solo no podemos. El problema es que lo hemos intentado muchas veces solo, sin invitar al poder de Cristo. ¿Sí? Tú mismo has hecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer. Es como cuando yo quise dejar el cigarro. Yo le he dicho que cuando yo me convertí, hermano, las drogas y todo eso se fue, menos la cajetilla de cigarro. Y un año entraba con cajetilla de cigarro en la iglesia en Acapulco. Y como eran servicios largos, salía corriendo y se regresaba ahí a medio culto y los hermanos. Pues, ¿cómo no olía cigarro? Claro. Y un día le dije al pastor, yo ya me voy a ir. ¿Por qué? Porque la verdad, no sé, la verdad es que yo fumo todavía. Ya no me drogo, ya no uso cerveza ni nada, pero yo fumo. Y si yo ya sabía, ¿de ver? Ya sabía. Pero yo no soy el Espíritu Santo. ¿Algún hermano te ha corrido? No, ninguno. Quédate, que Dios va a continuar haciendo la obra. Si tú estás pecando, quédate, porque Dios quiere terminar contigo, alabado sea Cristo. Quédate y sigue buscando a ese Dios todopoderoso y a su nombre, iglesia. Es necesario que usted y yo sepamos que tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Y que a través de Él nos va a ayudar a vencer, hermano. Amén. Él nos va a ayudar a vencer. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, podamos pedir ayuda. Y en el segundo, yo te dije 5, ¿verdad? En el cuarto, los últimos, los dos primeros, tú tienes que rechazar el pensamiento. Y en el segundo, trégaselos a Cristo. Y en el último, pídele perdón por lo que pensaste. Para que en ese momento haya libertad. Mira, 5 minutos, segundos, necesitas para reprender un pensamiento. Sencillo como es. Pero la cuestión aquí es de actuarlo. De actuarlo, como cuando la persona quiere dejar el café y no puede. Mi pastora, Dios la bendiga, ahí donde esté, le dé muchos años ministerio. Mi pastora un día dijo, no tomo coca, porque no tomo coca. Y pasaron un día, 2 días, 3 días, y no sé qué hubo ahí, y miró la coca, la pastora le hizo así. No puedo más, dijo. También que sea un poquito. Está mi esposa que no me deja mentir. Así le temblaba para agarrar el vaso así. Y le decía, yo lo miré, mi esposa lo miró. O sea, no era algo que me lo estoy inventando. Era una desesperación por tomar la coca. No sé si haya vencido, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Así es el pecado. Cuando hay cosas que no puedes vencer. Amén. ¿Sabes, hermano, por qué debemos nosotros hacerlo? Por lo que te decía hace un rato. Si usted y yo no nos proponemos matar el pecado nos va a matar un día. Y esto es algo serio en nuestra vida espiritual. Para poder llegar nosotros a un lugar que ya se nos ha preparado a nosotros. Y el lugar de estar con Cristo por la eternidad. Por eso debemos luchar cada día nosotros, hermano. La otra cosa que usted y yo debemos hacer, hermano, es dirigir con firmeza nuestros pensamientos hacia Cristo, atacando el pecado con las promesas de Dios. ¿Qué es lo que te promete? Dios te da tantas promesas que dice que si tú confiesas tus pecados, hermano, Él es fiel y justo para perdonarte. No podemos vivir con el pecado. No podemos vivir tras una vida de pecado, porque esa vida de pecado nos va, hermano, a separar de Cristo.
Porque no creas que te acercas más por el tiempo que tienes congregándote. ¿Sabes que te acerca más a Cristo? El tiempo que tienes absteniéndote de pecado. Ese es el tiempo que tú tienes. Si yo te preguntara cuánto tiempo tienes en Cristo, y usted me dice, bueno, en la iglesia tengo 50 años, 30 años. No estoy hablando de eso. Que estás con Cristo. Porque estar con Cristo es abstenerse del pecado. Y desde que tú te abstienes, entonces tienes un caminar con Cristo. ¿Sabes todo qué es lo que pasa? Todos aquí estamos nuevitos, ¿verdad? Tenemos años viviendo a un lugar que adoran a Cristo. Pero ¿cuántos años o cuántos minutos tenemos estando cerca de Cristo? Esa es la diferencia. Por eso es necesario que usted y yo tomemos esas promesas para poder vencer ese pecado que nos persigue. ¿Lo adoran? Y sabe, hermano, la otra cosa es que usted y yo retengamos el gozo de Cristo. Firmes en una mente que dure el tiempo que sea durado, que dure. Usted tiene que luchar, hermano, todos los días. Siempre hay un pecado que es más fuerte que otro, ¿verdad? Pero cuando aquel pecado muy fuerte ya te dominó, te das cuenta que empiezan a surgir otros, los otros hijitos de ese mismo pecado tal vez. Y de repente luchas y ya tienes dominado uno, pero el fuerte, aquel que te asedia, aquel que tú quieres, anhela o amas. Porque hay gente que ama el pecado, se llega a amar el pecado, ¿sí? Y no nos damos cuenta que amamos el pecado muchas veces. ¿Sabe por qué lo amamos? Lo amamos porque lo estamos deseando, porque lo estamos tocando, porque lo estamos palpando, porque lo estamos, hermano, ahí tomando tiempo con ese pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado que está persiguiéndote? ¿Qué tiempo va a durar esto? Y ¿sabe qué? Yo le animo a que usted empuje cada día, hermano, hasta que usted pueda lograr sacarlo de su vida. Empújelo cada día hasta poder lograrlo. Y sabe, hermano, cómo usted puede lograr estas cosas cuando usted busca qué hacer en la obra de Dios. Voy a repetir eso. Vamos a poder dominar más el pecado que nos persigue cuando usted busca qué hacer en la obra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Esto le decía mucho a mi pastora. Le decíamos, cuando decía, nosotros nunca dijimos eso, pero cuando a la gente le llegaban a decir a la pastora, hermano, porque nosotros estábamos 7 días a la semana en la iglesia, y le decían a algunos, ¿por qué tanta iglesia aquí? Para que no peques, decían. Pero no se le hace mucha iglesia para que no ande ocioso. ¿Qué vas a hacer al otro día? ¿Qué vas a hacer? Vete a la iglesia, busca de Dios. Puedes imaginar, hermano, y yo medito en esto, que aquí, como decía el siervo del Señor, a veces tomamos cosas que no son tan importantes y dejamos la importante que es Dios. Dios es lo más importante que te pueda pasar en tu vida. Y es lo que usted y yo tenemos que seguir, porque esta vida un día se va a acabar. Muchos de nosotros ya llegamos casi a los 50. Amén. Y ya lo de 50 para allá ya es para que ya estás grandecito. Sí, ya es para que ya no ande con cosas. Debemos darle gracias a Dios que alcanzamos la tecnología, pero sabe que debemos estar luchando incluso contra la tecnología para que la tecnología no nos destruya a nosotros. Imagínense, hermano, tu esposo quiere dormir y tú con el teléfono toda la noche. Tu esposa quiere dormir y el varón con la noche todo el teléfono. Ya está la uña de aquí, ya no sale recta, se está haciendo así, que ya está, ahora ya no la hacen así, ¿verdad? Ya le cambian. ¿Y por qué le cambiaste? Es que ya la huella quiero restaurarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está ocurriendo a nuestra edad? Ahora, no necesita decir, oh, bueno, yo cuando esté 50 entonces voy a alinearme. No, los jóvenes también se mueren. Los jóvenes también se mueren. Y usted no sabe cómo el pecado nos va a alcanzar un día.
Tiempo atrás Alejandro invitó a unos jóvenes y no se acuerdan, un muchachito de una colita, ¿verdad? Que llegó aquí que oramos, su mamá es cristiana, oren por él, pero tiene una situación bien tremenda hoy en día que el pasado lo alcanzó. Cuando él hacía cosas inadecuadas, una jovencita de 12 años con algo que él ofreció o le ofrecieron, le están echando la culpa o algo así, y ahorita tiene arresto domiciliario, no puede salir de ahí, y le están haciendo 2 cargos de muerte porque anduvo en lo que no era, lo que no estaba bien. Por eso siempre yo le digo a la gente que es bien tremendo por decir, imagínate, nosotros a veces le decimos a la gente, hasta para darle un raite a un joven es una responsabilidad bien tremenda. Un raite a un joven es bien tremenda eso. Porque imagínate, se llega a accidentar y el joven muere en ese accidente. Por eso cuando va a alguien, tiene uno que saber con quién uno va, ¿verdad? Porque el pecado así es, hermano. Y cuando hablamos de pecado, y cuando estamos hablando ahorita de pecado, y mientras tú oyes la palabra pecado, estamos hablando de pecado general, ¿verdad? Porque se da cuenta que cuando hablamos de pecado, luego pensamos en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía. Y es bueno que lo piensemos, sí, piénselo, pero váyase más allá. Hay pecados ocultos que solamente Dios conoce, y si Dios no lo ha sacado a luz, sabe que tiene una oportunidad usted de decirle a Dios, perdóname, quiero enderezarme, quiero enmendarme, quiero seguir adelante, ¿verdad? O me gustaría que el Señor le dijera aquí a la iglesia cuál es su pecado, porque se queda serio. ¿Alguien si quisiera? Sí, no es tan fácil decir amén, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Imagínate que todos digan amén. Y a la semana, tú esto, ¿para qué diga amén? Esto es serio. La persecución del pecado es serio, hermano. Usted sabe que con qué lucha verdaderamente. Por eso yo le decía a usted, póngase a hacer algo útil para evitar el ocio. Póngase, me dijo un joven días atrás ahí, llegó a mi oficina y yo lo animaba, échale ganas, ve para adelante, mira, puedes salir. Le digo, aquí ya no depende de Dios, ya no depende de la iglesia, de los líderes, de tu familia. Todo depende de que tú quieras ya echarle para adelante, ¿verdad? Y dice, no, es que no puedo. Y ahí le pregunté, ¿qué haces el sábado? ¿Trabajas? No. ¿Qué haces? Bueno, mi familia está en la sala y yo estoy en el cuarto. ¿Qué haces en el cuarto? Ahí pensando, dice, se voy a levantar la cabeza. ¿Cuánto tiempo piensas? Todo el día. ¿Y piensas en Dios? ¿Cuánto tiempo piensas en Dios? No, en Dios no pienso. Pero checa todos esos pensamientos que tuviste ahí. Eso es ser ocioso. No pensar en lo que es. Mira, tú puedes pensar en cosas que te van a edificar, en un negocio, eso son cosas productivas, pero cuando ya viene esa paz, esa tranquilidad, por eso cuando el niño está solo en el cuarto, tóquele. ¿Hello? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Usted diga, salga a comer, aunque no tenga hambre, porque los jóvenes, hermanos, cuando estamos socios, hasta ni hambre tienen. ¿No quieren comer? No más, no tengo hambre. Porque se están deleitando en un pensamiento que no es de Dios. Por eso usted tiene que aprender a ser útil en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué hago? ¿Te puedes imaginar un sábado de 8 horas estar pensando lo que no debes pensar? Mientras pudieran pensar en Dios y darle toda la gloria al Señor. Y aparte de darle toda la gloria al Señor, a lo mejor de repente te sale el deseo de ganarte al vecino para Cristo. ¿Sí? ¿Lo adoran? ¿Sabe? Nosotros debemos instituir los deseos engañosos, hermano. Y tenemos que irnos a la línea de tomar pasiones. Pasiones, pero no desordenadas, hermano, sino pasiones por buenas obras. Esas pasiones que te apasiones por las buenas obras. Las pasiones por buenas obras siempre te van a llevar de un lado a otro.
para poder nosotros resistir el día malo del pecado. ¿Verdad que sí conocen el pecado que le asedia? Sí, ¿verdad? Sí lo conoce usted. Hoy este día es un día muy especial y un momento muy especial para que usted, hermano, pueda y determine hacer decisiones firmes. Y decidir, ¿sabes qué? Yo me voy a dejar dominar por este pecado que me está asediando. No más. Que usted haga un alto. ¿Sabe que ese pecado siempre al fin del día va a haber un desprecio? El pecado le desprecia a usted. Por eso es necesario que usted determine con firmeza de hacer un lado el pecado. Porque es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que usted, hermano, y yo podamos vencer. Vencer ese pecado no nos va a ser fácil. Pero con la ayuda del Señor, hermano, usted y yo podemos salir en victoria. Podemos salir en victoria, créanme. ¿Sabe por qué es necesario hacerlo? Por la persecución que usted y yo tenemos cuando no lo hacemos. Hay una persecución, hermano. Hay una persecución que usted tiene constantemente y muchos no dejan ni duermen. El pecado a veces que no te deja dormir. Y ahí estás tú pensando y luego de por sí que el enemigo te pone un pensamiento y ahí tú le aventas el otro. Y le ayuda a acomodar el pecado. Y muchos mismos aflorean lo que es el pecado. ¿Sí? Y es la cuestión aquí que usted no puede continuar con eso. No podemos nosotros continuar en una vida pecaminosa delante de Dios, sino necesitamos enderezar nuestras vidas. Todos los días, hermano. Todos los días. ¿Sí te animas a dejarlo? ¿O está triste porque lo va a dejar? Porque así lo miro, ay, sí, con el que hermano, ay Dios. Todo menos eso, pastor. No, y no es así. No puede ser así. Nosotros tenemos que luchar contra esto cada día. Y eso es una lucha constante, hermano. Una lucha constante que usted y yo no podemos abandonar. Usted es soldado de Cristo, dice la Escritura. Y como soldado de Cristo tiene las armas, hermano. Y como dice la Escritura, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque esa fortaleza tiene que caer, esa fortaleza tiene que ir abajo, esa fortaleza que ellos tenemos que destruirla. Amado hermano, puede imaginar, hermano, usted va con Cristo, usted se equipa con Cristo. Usted se equipa con Cristo verdaderamente. Se equipa con Cristo. ¿Qué hizo? Le voy a preguntar esto. ¿Qué fue el primer pensamiento de esta mañana? Algunos pensaron, híjole, ya es tarde, vamos a llegar tarde. Se levantaron a la carrera. Pero créanme que aquí hay uno por lo mínimo que pensó lo malo. Pensó en ese pecado que le asediaba. Y ahí los abuelos, ay, iglesia. El segundo pensamiento fue la iglesia. Pero el primer pensamiento, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Cuando a ti y a mí Dios nos dio la oportunidad de estar vivos. Si no, pastor, no el primer pensamiento. Toda la noche batalla la cabeza. Toda la noche estás ahí dando vueltas y dando vueltas. Y si no me puedo dormir, no, pues el pecado que te asedia. ¿Cómo vas a dormir? Si hay algo que te asedia. Días atrás, con mi hijo Eleazar, descubrimos que la tecnología es una droga, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando al principio, ni él ni yo estábamos convencidos de eso, ¿verdad? Yo no, pues que debe haber una reacción física, pero ¿sabe? Después de todo, sí tiene una reacción física lo que es
tiene una reacción física. Entonces, por eso les decía yo que generalicemos, porque aún pasar mucho tiempo en el teléfono también se nos es pecado. Imagínense si de puro diezmo del tiempo para Dios son 2 horas 40 minutos en un día. ¿Cuánto le has dado tú? El culto. El domingo pasaste a panzazo porque te viene. Pero el lunes que no viniste, el martes, en los días que no hay servicios aquí, pasaste la prueba, le diste esos 2 horas 40 minutos. Mira qué bonito. Yo creo que uno de los que sí logra pasarlo es hermano Mardoqueo. Un día se le llamó se le marcó su teléfono. Y el hermano le venía. Y se oyó una gran vaca y cante y cante. Y me quedé un ratito gozándome con el cielo, yo también. Y cante y la vaca, y después se apagó la vaca. Digo, hermano, me llamó a mí, no me contestaba y él seguía cantando. Por eso te digo que probablemente él sí le pueda dar en el día o jamás, porque es su pasión cantar. Nosotros hablábamos de que tú tomes una pasión para poder no tener pensamientos de error, ¿verdad? Pero que cuando llega la oscuridad de la noche, ¿qué pasa? En el día le diste alabanza, esto y el otro, pero cuando vienen las tinieblas, a uno dicen a dormir, pero otros dicen a desvelarme. Es que ahora con la internet, hermano, ni a la calle quieres salir, en la calle está el teléfono. Sí, no necesitas, el teléfono te da todo. No necesitas ni salir para afuera. ¿Sí? Y el que está con el tren se duerme, ¿cuánto estás dormido? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿O cuánto has mirado a alguien que le está pasando eso? Paz, créanme que esto es real. Es algo tan real, hermano. ¿Verdad? Bueno fuera que tuviera ojeras por orar. No, y el otro día vas allá para comprarte crema, para quitarte las ojeras. Déjensela por lo menos para que diga, soy chico internet o chica internet. Que hay evidencia la ojera. Sí. Porque eso también nos está llevando al desastre, hermano. Al desastre espiritual nos está llevando. Mire, el otro día mi hija Daila, ¿verdad? Estaba ahí en el teléfono. Yo le digo, papá, préstame el teléfono. Yo, espérame. Y estaba yo bajando uno de los videos, porque tengo una aplicación para bajar videos y luego subirla a YouTube. Y cuando estaba buscando, salió una hermana de nuestra iglesia de aquí y me dijo, ¿quién es ella, papá? Digo, la hermana, ¿no la conoce? No, tenía tanto filtro que era una persona diferente y yo la conocí. Irreconocible con tanto filtro, hermano. ¿Y quién es? Era hermana. Y le di el nombre, ¿es hermana? No, es la hermana, te digo. O sea, queremos mirarnos de una manera, hermano, que, hermano, ya Dios nos hizo hermosos, ¿para qué nunca más? Te dije yo que era aquí en la mente, en la mente, hermano. Imagínese que yo no me la crea cuando Daila agarra, hermano, y me abraza por atrás, y él de mis hijos es uno de los que me besa la pelona y me dice, qué hermoso papi tengo yo. Me la creo, claro, hermano, y se deleita besándome la pelona a ella. Claro que me la creo, hermano. Entonces, ¿por qué tanta cosa, hermano? ¿Por qué tanto arreglo? Arréglate de adentro para Cristo. Arréglate de adentro para nuestro Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Tenemos, amada iglesia,
tenemos verdaderamente que nosotros esforzarnos en esto. Mire, llévese en su corazón esto y dígase usted mismo: conozco el pecado que me persigue. No soy ignorante de lo que me asedia. Una cosa que nosotros nos queremos hacer ignorantes o ignorar o hacer un lado y no querer reconocer que hay algo que nos persigue todos los días. ¿Sí? Hay gente que está tan enamorada, ¿no?, que hasta le da beso y beso a las fotos. Pasa en el enamoramiento, besando el teléfono ahí. Pasa cuando uno se enamora. Yo se les he compartido. Yo a Berenice la miraba hasta en la sopa que me estaba comiendo. Miraba la nube, hermano, y una nube así media rara acomodaba su cara y le dije: ay, estás tú. ¿Sí? Así es el pecado también. Lo acomodas y si no tiene forma, le das forma. Por eso es necesario que usted y yo meditemos en esto que estamos compartiendo. ¿Sabe un último consejo? ¿Se acuerdan de la enseñanza del arrepentimiento? ¿Verdad? Yo le animo que se arrepienta y lo deje por completo. Y luche, después de pedir perdón a Dios, luche. Es una lucha constante, hermano. Luche. Huya. Haga lo que hizo José. Huya. 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 Mire, hay dos cosas que se me vienen de repente de lo que sucedió con José. Aunque no accedió al pecado, huyó, pero lo desnudaron. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Sí le dice una cosa: es mejor no quedarse y desnudarse, y es mejor salir aunque sea desnudo, pero salir. Y cuando hablo de esto es porque la escritura de Hebreos 12:1 dice que usted y yo, hermano, tenemos una nube, gente que nos está observando, gente que está mirando. Y sabe, el problema más grave de esto es de que cuando nosotros hemos cometido errores reprobables, la gente siempre nos va a estar señalando, aunque ya hayas cambiado. Vayan a estar ahí encima. Y tú y yo vamos a caminar con nuestras propias responsabilidades. De lo que usted y yo hemos cometido vamos a acarrear consecuencias. Y eso bien tiene que ser la gente convertida para que te pueda perdonar. Porque una gente que no es convertida te va a perseguir y te va a asediar. Pero una gente convertida sabe que existe el amor de Dios, la misericordia de Dios, que da una nueva oportunidad para ser cambiado y transformado. Póngase de pie, iglesia de Jesucristo. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuál es tu talón? Es aquella cosa donde el enemigo puede. La Biblia habla que el enemigo tira dardos, hermano. El problema es que ese dardo llegue al corazón tuyo o llegue a pegarle al pecado que está siguiendo. ¿Saben? La Biblia habla de los dardos de fuego del enemigo. Y esos dardos vienen a través de un pensamiento. Esos dardos vienen a través de ponerte pensamiento para poderte desviar verdaderamente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo sí te animo hoy, en esta mañana, que te sinceres con Dios. ¿Saben? Cuando hablamos de estos temas, cuando predicamos acerca de esto, muchas veces tenemos temor, pavor de pasar al altar. Porque, ¿qué van a decir de mí? Van a pensar que estoy pecando. No hay nadie del pastor para abajo que no peque. ¿Cuál es el problema entonces? De una manera u otra, hermanos, nosotros
Nosotros pecamos con un pensamiento, pecamos con deseos, pecamos a lo mejor robando. A lo mejor tu pecado no es sexual, pero a lo mejor robas. A lo mejor tampoco no es sexual y no robas, pero criticas. Yo no sé cuál sea el pecado que te hace. Porque estamos hablando de un pecado general, un pecado que te puede verdaderamente sacar del propósito de la vida eterna para con Dios. Y de eso quiero yo en esta mañana. Expresarte de que tú te sinceres con Dios. Seas tan sincero con Dios para que Dios pueda transformarnos. Debemos sincerarnos con Dios. ¿Qué es lo que te hace? ¿Sabe? Dios no tiene temor a que tú se lo digas. Número uno, porque Él ya lo sabe. Pero cuando tú se lo declaras, tú le estás diciéndole a Dios: eres tan importante en mi vida que lo que sí sé es que tú eres el único que puede ayudarme y perdonarme y restaurarme en esta posición. ¿Sabe? Me recuerdo cuando mi esposa estuvo en un ayuno, los últimos ayunos de diciembre. Yo estaba con mis niños y yo tuve un ataque tan fuerte que yo le hablé a mi esposa y dije: ¿sabes qué? Tengo esta lucha y tengo 3 días con ella. Hay veces que nosotros no compartimos con la gente. ¿Sabes por qué? Porque hasta pasa en los matrimonios que hubiera sucedido que mi esposa hubiera agarrado y me hubiera dicho: oh, sí que está lleno de demonios, pero está luchando. Tal vez me hubiera cerrado a compartirle en el futuro algo tan fuerte como lo que me estaba sucediendo. Y le dije: esto pasa. Y me dijo: ¿sabes qué? Tú puedes, si has vencido por años, tú puedes hacer esto y esto. Y me dio un consejo. Y en ese momento que ella habló conmigo, sentí como aquello se desvaneció, porque alguien se había aliado conmigo y estaba creyendo que en mí había la fuerza de voluntad para vencer y poder lograrlo. ¿Saben? Muchas veces tú y yo tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Vamos a fallar. Puedes estar un día, 2 días, 3 días con esa lucha, pero vas a volver a caer a lo mismo. Por eso es necesario confesarlo y buscar una ayuda si ese pecado es constante en la vida de nosotros. Es buscar la ayuda y decir: ¿es qué, pastor, pastora, si eres mujer? Esto es lo que me sucede. Sincerarte con Dios. ¿Qué es el paso a seguir? ¿Cuál es la ayuda que la palabra del Señor me ofrece? ¿O cuál es la ayuda que usted me ofrece? ¿Qué consejo me ofrece sobre esto? Pero ¿sabe? Para poder ver cambios, ¿sabe qué es lo que necesita Dios? Es sinceridad. Cuando tú y yo somos sinceros para con Dios, Dios se porta de la manera y de la altura para poder respondernos a nuestras necesidades. Ya no caminemos más, amada iglesia, ya no caminemos más con este pecado que nos persigue. El altar está abierto si tú quieres pasar y hablar con Dios y decirle a Dios: ¿sabe qué, Dios? Sinceramente esto es lo que me persigue y quiero vencerlo. Quiero vencerlo, Señor. Quiero entregártelo hoy en este día. Quiero expresarte, Señor, que no puedo y no he podido en este tiempo. Pero hoy que tú me has hablado, que tú puedes ayudarme, que tú puedes fortalecerme, que tú puedes hacer cosas extraordinarias en mi vida, hoy te lo quiero entregar. Hoy te quiero entregar estas fortalezas que no me han dejado por mucho tiempo. Aquí están, Señor. Me sincero contigo, Dios del cielo. Me sincero contigo, mi Dios. No hay nadie, hermano. No hay nadie que te pueda ayudar en esta hora. Recuerda que tú y yo hemos luchado
por mucho tiempo. Hay algunos hermanos que han luchado por años, otros por meses, otros por semanas, otros por días, o tal vez por horas. Has luchado contra aquello que no puedes vencer. ¿Saben por qué yo te animo a confesarlo? Porque si usted no lo confiesa, ese pecado va a llegar el momento a destruirlo. Va a llegar el momento que lo va a destruir, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que ese pecado lo destruya a usted, sino que el Señor quiere darle la fuerza para que nosotros destruyamos a ese pecado. Confiésese delante del Señor y dígale al Señor, dígale con claridad. ¿Sabe? He aprendido en el altar algo muy importante. Dios no le tiene miedo ni cómo usted se lo diga, ni las palabras que utilice. Él no tiene miedo de eso. Por eso yo te animo que le confieses a Dios tal cual es, y tú le digas a Dios: ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que me está ocurriendo, y esto es lo que me está atrasando, esto es lo que verdaderamente está sucediendo conmigo. Estoy luchando, Señor, esto es lo que me persigue. Y dígale a Dios: ¿sería posible que me fortalecieras? ¿Sería posible que me ayudaras? ¿Sería posible que en esta hora salga con la victoria en la mano? Vamos, yo te animo que te avalientes en esta hora. Avaliéntate en esta hora. Padre y Rey amado, tú conoces, Señor, el corazón. Tú conoces a tu pueblo, Señor, y tú conoces el pecado que nos persigue, Dios. Pero hoy, Dios, lo presentamos delante de ti y te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, que nos perdone y que nos ayude, Padre amado, para vencer, Señor, para vencer esto, Padre, que es constante en nuestras vidas. Danos la victoria, Señor. Ayúdanos. Tú eres el único que puede ayudarnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Ríndete a Dios, hermano. Hermano, joven, ríndete al Señor en esta hora. Ríndete al Señor. Él está aquí. Él es el que está aquí en esta hora. Él es el que está aquí. Él es el que está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, sé que hoy nos vas a sacar victoriosos. Sé, Señor, que nos vas a sacar en victoria, porque tu presencia está aquí, Señor. Porque tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera, Padre Santo. Es verdadera, Señor. Levántate, Señor, en nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea usted esta mañana, Señor. Pedimos perdón porque te fallamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque somos faltistas delante de ti, Dios. Y reconocemos, Señor,
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, sana nuestras vidas. Sánanos, Señor. Sana nuestras heridas, Dios. En el nombre de Jesús. Sánanos, Jesús. Y glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Mira la confesión de cada uno de mis hermanos. La confesión de mis hermanos, Señor. La confesión, Señor, de cada uno de los que estamos en el altar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres mi ayuda. No estás solo, hermano. No estamos solos. No estamos solos. Él lo ha prometido. No estás solo.
Y vamos a declarar, hermano, que mire, vamos a luchar contra el pecado, amén. Porque el pecado asedia, hermano. No deje, llame al pastor, que no se quede el pastor allá afuera, amén. Porque este hermano, mire, este es lo que Dios le va a dar esta mañana. Esta es una cobertura, hermano, especial para nuestras vidas. Oh, Santo. También los varones, no se queden sin agarrarse las manos, porque esto es algo, hermano, que Dios está haciendo cobertura en los aires. Agárrese de alguien, hermano. Quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Porque sin saber lo está viviendo. Ay, ay, ay. Y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, para que te limpies del pecado y de toda maldad. No desprecies el amor de Cristo, Él te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Ahí está Dios, hermano, en medio de nosotros. Ahí está, hermano, así como están en este momento. El levantar las manos en este momento, hermano, va a ser la ayuda. El pueblo de Dios le va a dar un valor, vamos a dar una otra. Este momento glorioso y de bendecer. Padre, oh hermano, aquí está el Espíritu Santo y la vida. Aquí está Dios, aleluya.
Gloria a Cristo, hermano. Hay poder en Jesús. Hasta que ha sido el tiempo de nosotros. Así que vamos a tomar nuestro asiento.